persona que está a su lado, mire a su hermanito, con unos ojos sinceros y honestos, con unos ojos de amor, y pregúntale a tu hermano, ¿estás preparado para saciarte del bien que Jehová trae a la casa? ¿Estás preparado para saciarte del bien que el Señor trae a la casa? Aleluya. Pueden sentarse. Saquen su esferito, los que sacan el esferito, su cuadernito. Aleluya. Y les voy a compartir en esta noche una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y yo inicié a escribir con una oración. Y ahí donde está, cierra tus ojitos. Y voy a leer la oración que yo escribí antes de empezar a escribir todo lo que tenía en mi mentecita o en mi cabecita, lo que ya yo había leído anteriormente. Y pues Dios, como prepara todas las cosas, yo ya tenía esta palabra en mi cabecita. Aleluya. Señor mi Dios, haz como quieras hacer. Tú eres soberano y poderoso Dios, el Dios de toda carne, el Dios de todo espíritu, único y sabio Dios, Dios vivo en medio de nosotros, el que deja oír su voz, esa poderosa voz para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, como dice tu palabra, y que esa justicia, tu justicia, nos lleve a caminar en tu verdad, para que nos sacies del bien que sale de tu boca y nos apacientes de tu verdad, que nos alimentes de esa verdad, precioso Dios, porque ese es tu propósito, amado Dios, y nos lo enseñas a través de tu palabra, para que crezcamos como hijos tuyos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por lo que nos estás enseñando, por lo que nos enseñas hoy, precioso Señor. Dios, precioso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por enseñarnos, por guiarnos al conocimiento de toda la verdad, como escrito está en tu palabra. Y ese poderoso Dios nos deja oír su voz, y así quiero iniciar este compartir de la palabra que hoy les traigo a ustedes, con dos versículos donde la palabra habla que Dios deja oír su voz. Y ahorita les digo por qué vamos a iniciar con ese. Salmos 68:3. Aleluya. Mira, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, saltarán de alegría. Ese no es. 68:3. Ya yo verifico a ver si me equivoqué yo. 68. Mentira, si me equivoqué yo, papi, era 65. 65, 3. 65, 3. 68, ya miro 68. A ver qué fue lo que pasó. Aleluya. Y si no es. Pero el 65, ¿cuál? Eres bienaventurado porque Dios te cogió y te atrajo a la casa. Eres bienaventurado. Pasa al 29. Al 29:3. Mira, ese sí es. Dice la palabra: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y ahí habla de su voz. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como los hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria.
Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Por su voz, porque ahí está hablando de la voz de Jehová. Porque yo quise iniciar con este versículo, porque Dios está dejando oír su voz en la casa. Porque Dios nos está enseñando de una forma tan bonita, nos está guiando a entender su palabra de una forma tan bonita, y es su voz a través de la palabra el que nos está instruyendo, el que nos está enviando. El otro versículo decía, Dios está dejando oír su voz poderosa. Pero ahí me equivoqué en el versículo, en la cita. Isaías 42, mira lo que dice. 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Está hablando de su palabra. Y a través de su palabra, Él deja oír su voz. Por eso inicié diciéndole que ese poderoso Dios está dejando oír su voz aquí en la casa. Amén. Pero quiero que tengan en cuenta la voz, que es la palabra, y quiero que tengan en cuenta esto que les voy a decir. La palabra de Dios nos lleva al conocimiento del Señor Jesucristo, y este conocimiento nos lleva a vivir en su justicia. Por eso este versículo habla de su justicia. Entonces la palabra de Dios nos lleva al conocimiento del Señor Jesucristo, y este conocimiento nos lleva a vivir en su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Yo lo busqué para explicarlo, para decírselos. Dice que la justicia de Dios es la rectitud, la imparcialidad. La imparcialidad es que no tiene preferencias. Él es objetivo. Es la rectitud, es la imparcialidad, es la perfección de su carácter, el cual se manifiesta en sus acciones y sus justos juicios, dando a cada uno lo que le corresponde. Su justicia es un atributo fundamental de Él, de Dios, que implica que Dios siempre actúa correctamente de acuerdo a su propia santidad, porque esa es su naturaleza. Pero también esta justicia se enfatiza como la base de su misericordia. Y esto se deja ver o se denota en la redención que obtuvimos nosotros a través del Señor Jesucristo por creer en Él, por la fe. Esa es la base de la misericordia y la redención a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque yo empecé diciéndoles que su voz, porque si no hubiésemos nosotros conocido su palabra, conocido su voz a través de la palabra, nosotros no pudiésemos llegar a conocer al Señor Jesucristo, sino por medio de su palabra. Es así. Entonces, la predicación o la palabra que les quiero compartir es que esta palabra nos lleva a todo el conocimiento. Esta palabra nos lleva al conocimiento del Señor Jesucristo, para que este conocimiento nos lleve a vivir en su justicia y que conozcamos su justicia. Y esa justicia va en su santidad, en todos sus atributos. Entonces, en Efesios 1, del versículo 15 al 18, mira lo que nos dice la palabra. Y ahí está hablando Pablo. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, ¿qué es fe? Creer, que ustedes creyeron en el Señor Jesucristo. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso yo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, de ustedes, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Él,
¿Y por qué yo traía esta palabra? Porque en las partes que yo estaba leyendo o lo que yo estaba estudiando, siempre me llevaba a esto, al conocimiento. Siempre estaba la palabra conocimiento, conocimiento, conocimiento. Entonces, ahí está Pablo orando y está pidiendo a Dios ese conocimiento que se manifiesta en sabiduría y en inteligencia espiritual, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Mira lo bonito. Vayan viendo los puntos claves o los detalles perfectos que Dios está diciendo ahí. Lo que viene por el conocimiento, pero no por el conocimiento del vecino que vive en mi casa al lado, o por los chismes que echa la vecina. No ese conocimiento de otra persona, ese conocimiento del Señor Jesucristo y por ende del Padre, porque el Señor Jesucristo dice que el que viene a Él es traído por el Padre. Ahorita lo vemos. Nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y nadie llega al Señor Jesucristo si no es porque el Padre lo permite. Ahorita les digo el versículo. Entonces, mira lo bonito. Ese conocimiento va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y cuánto necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados en ese conocimiento y en ese entendimiento de su palabra? Porque muchas veces la leemos. A mí me pasa. Yo le digo, Espíritu Santo, yo leí, pero no entendí. Y aquí, pues Dios nos revela su palabra, la entendemos, la estamos entendiendo mejor. Dios la está revelando. Pero cuando uno lo hace, tal vez en su propia fuerza, cuando uno lee y de repente no entendió, uno le dice, ay, Espíritu Santo, explícame la palabra para poder entender qué es lo que quieres revelar aquí, cuál es la revelación de esto. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos. Miren la importancia de que se abran los ojos de nuestro entendimiento por el conocimiento del Señor Jesucristo, para que sepamos cuál es nuestra esperanza, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su herencia, de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Entonces yo tenía otro versículo aquí que es el mismo propósito. El propósito de Dios es llevarnos por medio de su palabra al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y ese conocimiento nos va a llevar a vivir en la justicia de Dios. Entonces, en Efesios 4:13, ahí habla del Señor Jesucristo también. Y habla de la estatura del varón perfecto. Y el conocimiento, cuando alcancemos ese conocimiento, mira lo que va a pasar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Bueno, ahí dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, de estratagema de hombres, para que no seamos engañados con esas astucias y esas mentiras que el diablo emplea. Miren lo que es el conocimiento de lo que dice el Señor ahí. Pero ella está hablando del Señor Jesucristo. Cuando nosotros alcancemos ese conocimiento, la palabra nos enseña que nosotros vamos a llegar a la estatura de Él. Porque ya no vamos a ser nosotros, sino Él es el que va a dirigir todos nosotros. Ya no va a ser Yesenia, sino, como decía Pablo, Cristo en Yesenia, mi hermana Ariana, mi hermana Milce, mi hermana Díaz, mi hermana Inodia, mi hermana Heller, mi hermana Mirta, mi hermana Candy, en Tomás, en mi hermana Melis, en Juanse. En ese niño no me acuerdo el nombre. Mentira, en Anthony, en Laura, en Michael, en Valeria, mi hermana Vanessa. Ya no va a ser nosotros o nuestro pensamiento o nuestra conducta, sino ya va a ser Cristo en nosotros. Amén. Por eso la palabra dice que ese conocimiento, si lo buscamos, si lo anhelamos, si lo pedimos de Él, ese conocimiento viene y mira todo lo que nos lleva. Ya en esos 2-3 versículos que leímos ya nos han dado muchos puntos claves de que ese conocimiento nos lleva a ser perfectos como Él es, a la plenitud del conocimiento de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios al dejar su palabra, llevarnos a ese conocimiento. ¿Por qué lo dice? Porque 2 Corintios 4:6 dice, mira tan bonito que dice, en 2 Corintios 4:6 dice,
que Él, el Señor Jesucristo, Él, mira lo que dice tan bonito, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación ¿del qué? Del conocimiento. Esa palabrita va a salir en todo lado. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en su rostro, en la faz de Jesucristo, en Él. La palabra nos lleva a conocerlo a Él. Y Él, el conocerlo a Él, nos va a llevar a vivir en la justicia de Dios. En esa plenitud, dice la palabra de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en muchos de los versículos que yo les voy a compartir hoy, habla de ese conocimiento. Y yo meditaba en esto y decía, lo entiendo y lo digo que es bonito porque si no hubiese ese conocimiento, tampoco habría crecimiento, tampoco habría avance. Y el Señor, cuando dejó oír su voz para este tiempo, para la casa, para nosotros, ¿qué dijo? Que iba a haber avance, crecimiento, multiplicación, ¿verdad? Pero si nosotros no llegamos al conocimiento verdadero de la palabra, a atesorar en nosotros el conocimiento del Señor Jesucristo que nos lleva a conocer al Padre, ¿cómo va a haber crecimiento? ¿Cómo va a haber avance? ¿Cómo va a haber multiplicación? Por eso empecé a decirles que Él está dejando oír su voz aquí en la casa, porque el propósito de Él es llevarnos a ese conocimiento que nos lleva a la plenitud de Cristo, a conocer la plenitud de Cristo, a conocer sus riquezas en gloria, dice la palabra, a conocer qué es lo que Él tiene planeado para nosotros, a conocer qué es lo que Él tiene planeado para la casa, a conocer qué tiene planeado para cada una de nuestras vidas, a conocer nuestro ministerio, a conocer nuestros dones, nuestros talentos. Todo ese conocimiento, o esa palabrita que se ve tan chiquita pero abarca tantas cosas, ese conocimiento es el que nos va a llevar a entender, a saber cuál es la voluntad perfecta, buena, agradable que dice la palabra para nosotros. Entonces, el conocimiento en el Señor Jesucristo, ese conocimiento del Señor Jesucristo nos da o activa en nosotros ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese conocimiento que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza, el versículo que leímos anteriormente, en Efesios 1:15. ¿Cuál es la esperanza a la que Él me llamó? ¿Cuál es la esperanza a la que Él me está trayendo a conocer para mi vida, para mí, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio, para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Vamos a otro ejemplo de Pablo pidiendo por eso. Filipenses 1. Versículo 9 al 11. Mira lo que decía Pablo. Mira, en el otro estábamos, era en Efesios. Aquí estamos en Filipenses, pero Pablo está haciendo exactamente la misma oración. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento. ¿Es importante o no es importante el conocimiento? Pero no el conocimiento de ciencia natural o de la vida o de no humano, no el conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios, que es el que nos lleva a vivir en su justicia. Entonces Pablo ahí está diciendo en su oración por los filipenses, pidiendo lo mismo que estaba pidiendo en Efesios. Él pidió conocimiento, que alumbrara los ojos del conocimiento, entendimiento, sabiduría y revelación del conocimiento, para que alumbre los ojos. Aquí está diciendo, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué será esa palabra aprobéis? Yo lo busqué y dice, para que ustedes puedan tomar la decisión de lo mejor, de lo que les conviene mejor. Para que tomen la buena decisión de lo que mejor les conviene, de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Eso es lo que dice, para que probéis lo mejor, para que el fin sea que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para eso es el conocimiento.
Entonces, decía Pablo, esto pide en oración, que ustedes abunden en amor aún más, en ciencia, en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que ustedes sean sinceros e irreprensibles. Esa palabra irreprensibles yo la busqué y dice, es irreprensibles, es vivir consagrado para Dios sin contaminarse en nada, solamente vivir esperando el día que Él venga por nosotros. Eso es lo que dice esa palabra irreprensible, para el día de Cristo. Y el 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esta palabrita conocimiento y justicia van juntas. En otro versículo vamos a ver la palabra conocimiento y justicia junticas, por lo que les leí. La palabra viene, nos da el conocimiento y nos lleva a vivir en la justicia de Dios. Entonces, llenos de frutos de justicia, que son solamente por medio de Cristo. La palabra dice que solamente es por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos frutos de justicia? Ahí vamos a 2 de Pedro 1:13. Dice la palabra, 2 de Pedro 1:13. Pues tengo por gusto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación. Está hablando Pablo. Dice, tengo por gusto que es necesario para mí, o es mi inquietud, amonestarlos, despertarlos en esa amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sigue. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Lo empezaste del 1? Del 1 al 13. Segunda de Pedro 1 al 13. Leyendo todo el capítulo 1 al 13. Segunda de Pedro, yo lo busco aquí. A ver si tiene. Pero sí estaban en el correcto. En el que leímos sí estabas. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Del 1 al 13. Eso. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado para justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el ¿qué? Conocimiento. ¿De quién? De Dios y de Jesús. De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí viene una palabrita bien bonita, pero leámoslo y ahorita seguimos. El 3. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? Conocimiento. ¿De quién? De aquel que nos llamó por su gloria. A su gloria y a su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes. Mira todo lo que trae conocimiento. Él nos llamó por su excelencia, por medio de ese conocimiento. Él nos llamó para su gloria. Ahí hay diferentes puntos tremendos. Primero, para su gloria, para su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos nosotros a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿De quién? ¿De quién será esa naturaleza divina? Del Señor Jesucristo, porque el conocimiento de Él es el que estamos recibiendo. Habiendo huido de la corrupción
corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por lo mismo, nos dice el Señor, añadamos a nuestra fe virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. ¿Al dominio propio? Paciencia. ¿A la paciencia? Piedad. ¿A la piedad? Afecto fraternal. ¿Al afecto fraternal? Amor. Amor, porque miren lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y estamos hablando de frutos de justicia. Estamos hablando de frutos de justicia que vienen o que se nos son revelados por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso es la palabra. Eso es la palabra de Dios. Entonces mira, vienen llamados para su gloria, viene excelencia, vienen promesas, venimos a ser partícipes de su naturaleza divina, nos separa o nos arranca o nos, ¿cómo le diríamos? Nos quita, nos arrebata de la corrupción que hay en el mundo a causa de esas concupiscencias. Y pone en nosotros, nos dice que pongamos nosotros diligencia para que añadamos fe en nosotros, y esa fe traiga virtud, y esa virtud nos lleve al conocimiento, y ese conocimiento nos dé dominio propio, y ese dominio propio nos dé paciencia, y esa paciencia nos dé piedad, y a esa piedad nos da afecto fraternal, y ese afecto fraternal nos da amor. Todo eso nos da el ir al conocimiento. Esos frutos de justicia que traen el conocimiento. Por eso les dije que el conocimiento y la justicia van unidas. Cuando aprendemos su voz, cuando aprendemos la palabra, cuando aprendemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eso nos lleva a vivir en la justicia de Dios. Seguimos. Nos quedamos ¿qué? En el 9, ¿sí? ¿En el 7 o en el 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan en nosotros, esos frutos de justicia abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios, llevarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, está cieguito. No llegó la oración que estaba haciendo Pablo. Por eso Pablo estaba haciendo con sabiduría la oración, para que los ojos de vuestro entendimiento fueran alumbrados, pero por el conocimiento, decía él, por el conocimiento. Entonces, dice él, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿está? Ciego, no ve, no entiende las cosas espirituales, no entiende esto de los frutos de justicia, porque dice que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea que sí tuvo el conocimiento, porque si fueron purificados sus pecados, sí escuchó el Señor Jesucristo, esas personas de las que está hablando ahí, sí escuchó, sí recibieron y sí entendieron, porque dice que fueron purificados. Entonces, pero olvidando esto, olvidando la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, dice Pablo, tanto más procurad ustedes estén firmes en su vocación y en su elección. ¿Cuál fue nuestra vocación y cuál es nuestra elección? El Señor Jesucristo, el conocimiento del Señor Jesucristo, el conocimiento de su palabra. Estemos firmes en esa vocación y en esa elección, para que haciendo estas cosas no caigamos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí ve qué tremendo? Todo lo que lleva el conocimiento, frutos de justicia, para que de esa manera, estando llenos de esos frutos de justicia, nos sea otorgada amplia y generosa, o sea, grande, abierto, extenso, o como te lo imagines, algo grande, la entrada grande al reino
eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, dice Pablo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan, aunque ustedes ya las sepan, y estén confirmados o estén afirmados o estén firmes hoy en la verdad, en la presente, dice Pablo. Pues tengo por gusto que en tanto estoy en este cuerpo, yo necesito despertaros a ustedes en la amonestación, para que no se olviden de lo que tienen que hacer, de que tienen que permanecer en esa verdad, en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice el resto que ya no lo leemos. En este versículo, lo que yo analizaba, o lo que yo entendía, o lo que el Señor ponía en mi corazoncito, es que ahí, ¿qué hizo Pablo? Pedía, ¿verdad? En oración, intercedía por ellos. Por eso hay otro versículo, no lo tengo ahorita presente dónde está, pero dice, siento temor, siento mucho temor de que venga el enemigo, los seduzca y los haga caer de su firmeza. Eso me da temor. Y entonces yo aquí lo analizaba como con nuestros pastores, que nos amonestan, que nos insisten, muchas veces dan la palabra así, como dice el pastor, pero para nosotros es provechoso, para nosotros es de bien, porque si ellos no hablaran la palabra como es, si no la hablaran clara, si no nos amonestaran como debemos cada uno, como lo han hecho personalmente ellos cada uno en lo que correspondió, valoremos las amonestaciones de nuestros pastores para que estemos firmes en el conocimiento de la verdad, como aquí está diciendo Pablo, para que seamos partícipes de esa naturaleza divina, pero no solo en la naturaleza divina, sino para que se abra esa puerta amplia del reino de los cielos y nosotros podamos entrar. Amén. Que ese es nuestro fin. Ese va a ser nuestro fin, esa es nuestra meta, llegar allá donde Él está, ser dignos del papá que tenemos, ser dignos del rey que tenemos, ser hijos dignos del Dios que tenemos, ser siervos dignos del Dios que tenemos. Por eso, valoremos esas amonestaciones. Y yo no lo tenía, pero el Señor ahorita me lo puso estando aquí cuando llegué. En Hebreos 12, ya te digo el versículo antes. Versículo 25, Hebreos 12, versículo 25. Y mira lo que dice el Señor en la palabra. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, el que habla es el Señor, el Dios, el que habla, y escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que era Moisés, en ese momento era Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y ahí vuelve y habla, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos nosotros gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumido. Por eso Pablo decía, yo tengo temor de que venga el diablo y así astutamente como engañó a Eva, los engañe a ustedes y los haga caer de su firmeza, los haga salir de la verdad, los haga con esas mentiras y con esas artimañas y con esas fábulas mentirosas, los haga desviarse de la verdad y los lleve a vivir en la mentira. Entonces, yo en esta partecita de este versículo, yo reflexionaba en esto. Valoremos las amonestaciones de nuestros pastores, que son así como Pablo. Nosotros no los vemos orando por nosotros, pero yo sé que ellos oran por nosotros. Ellos tienen en su corazón la responsabilidad de tener una casa y nos ven a nosotros como hijos, como parte de sus ovejitas, como su grey. Hay otra parte en la palabra que dice el Señor
apacienten mi grey, mis pastores, los pastores que yo les he dado corazón de pastores, apacienten mi grey. Nosotros somos sus ovejitas y ellos muchas veces sienten temor de que nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, en nuestra necedad, de no venir, de no estar aquí, de no atender a las amonestaciones de ellos, podamos permitirle al enemigo que nos saque de la verdad y nos lleve a vivir en la mentira. Entonces, valoremos las amonestaciones de nuestros pastores para que nosotros estemos firmes en el conocimiento de esta palabra que ellos nos hablan, de esta palabra que ellos nos enseñan, de esta verdad, para que seamos partícipes nosotros también de esa naturaleza divina que acabamos de leer y podamos tener todas esas cosas que nos hacen tanta falta: la paciencia, la virtud, el conocimiento. Se me perdió. La paciencia, la virtud, el conocimiento, todas esas cosas que nos hacen falta, dominio propio, todas esas cosas que nos hacen falta. Y sí o sí, pues ahí dice la palabra que esa es la naturaleza divina del Señor. Y si nosotros somos hijos del Señor, tenemos que tener lo que Él tiene en nosotros: dominio propio, paciencia, virtud, todas esas cosas, conocimiento, todas esas cosas tienen que estar en nosotros. Aleluya. Colosenses 1. Colosenses 1. Yo voy a seguir aquí para no perderme. 9, Anthony. Y ya te digo hasta dónde. Y aquí también está Pablo. Dice: por lo cual nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? ¿Sí están conmigo? Por lo cual también nosotros, aquí está Pablo, también haciendo la misma oración que hizo por los Efesios, por los Filipenses, y ahora la está haciendo por los Colosenses. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que ustedes sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira todo lo que viene a través del conocimiento: sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis, mira lo tremendo, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí ve que ese conocimiento nos lleva a un crecimiento? Pero no solamente el crecimiento nos da, ¿quién me dice las que ya dijimos? Las anteriores. Dominio propio. Sabiduría. Dominio propio. Dominio propio. Naturaleza divina, todo eso es tremendo. ¿Qué más? Dominio propio. Amor, dominio propio, paciencia, virtud. ¿Qué más? Inteligencia, dijo ahí. Conocimiento del Señor Jesucristo. Fe. Sí, señora, fe. Y todo eso, miren lo que dice el versículo 11. Con todo eso vamos a hacer ¿qué? Fortalecidos. ¿Con todo qué? ¿De quién? ¿Poder de quién? De Dios. De Dios. Tremendo. Poder del Espíritu Santo. Mira, potencia. Yo esa palabra potencia me la imagino como algo que uno no puede resistir, como algo que viene y se lo lleva. A uno se lo lleva. Potencia es una palabra como grande, como algo que se estalla, como algo no sé. Sí. De su gloria, dice la palabra. Al tener todos esos frutos, al hacer buenas obras, o esas buenas obras a través de los frutos, y al crecer en ese conocimiento, vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Yo no me la alcanzo a imaginar esa potencia. Potencia de su gloria. ¿Para todo qué? Ay, nadie me dijo esa ya la habíamos leído también. Paciencia, longanimidad. Y esa palabra longanimidad, ya les digo. Esa palabra longanimidad es constancia de ánimo en las adversidades,
fortaleza, firmeza. Eso significa la palabra longanimidad. Tener constancia de ánimo en las adversidades, en medio de las adversidades, fortaleza y firmeza. Eso es lo que significa esa palabra longanimidad. Y eso viene también cuando crecemos en el conocimiento de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Mira, hay una herencia de los santos en luz, en la luz, en la cual nos libró Él, el Señor Jesús, de la potestad de las tinieblas, trasladando el reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre y tenemos perdón de los pecados. Todo eso tenemos por el conocimiento de Dios. Tremendo. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros va a decir, no, yo no necesito ser fortalecida en ese poder. Yo no quiero que esa potencia me atropelle. Esa potencia de gloria. Todos deseamos eso, todos deseamos esa potencia de gloria, todos deseamos ser llenos de ese poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, Él fue clarito y dijo en su palabra, nosotros nada, sin Él, nada podemos hacer. Sin Él, viene el diablo y nos da 3 vueltas y hasta ahí se llamaba. Nos vuelve, como dicen en mi tierra, ropita de trabajo. Listo, vamos al siguiente. Aquí yo tenía otro. Mira, la palabra yo encontré en 2 de Pedro 2, 20 al 22, que hubieron muchas personas que sí recibieron ese conocimiento, pero lo que estábamos hablando, se desviaron y se fueron a otras cosas, y la palabra dice que el postrer estado de la persona que viene al Señor, está un tiempo con Él, lo conoce, pero después se va a otra cosa, va a ser peor que el primero. Ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por el qué? Entonces sí lo conocieron. Sí. Ya voy, Antonio, yo lo voy a buscar aquí para no perderme. Porque había otra cosita que... 2 de Pedro 2:20. Listo. Ciertamente, habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Por quiénes? Ve al 18. Mira lo que dice, por quiénes fueron vencidos. ¿O por qué fueron vencidos? Pues hablando palabras infladas y vanas, otras personas los sedujeron con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en ese error. Habían huido de los que viven en ese error. ¿Sí ven cómo cayeron? Entonces el 19 dice, ellos, esos mentirosos, esos falsos maestros, los que le enseñaron lo errado, los que los hicieron caer en el error, dice el 19, ellos les prometieron libertad, pero ellos también eran esclavos de esa corrupción. Hicieron caer a los otros. Entonces ahí dice el 20, ciertamente ellos habiéndose escapado, ya estaban libres de esas contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, fueron vencidas. Pero ahí en el 19, en la palabra corrupción, me olvidé de una cosa importante. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí ven? Se volvieron a ser esclavos de lo que se dejaron vencer. Póngale cualquier nombre. Póngale mentira, póngale trago, póngale, cualquier nombre de lo que se dejaron vencer, vinieron a ser esclavos de esa concupiscencia pasada, de la cual habían sido libradas por el conocimiento del Señor
pero ellos abandonaron ese conocimiento. Entonces, el 20 ahora sí, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, fueron vencidos, se dejaron vencer. Y mira lo que dice la palabra. Y el postrer estado de esas personas que se separaron del Señor vino a ser peor que el primero. Vino a ser peor que cuando conocieron al Señor, que cuando vinieron a los pies de Él por primera vez. Y el 21 dice, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de justicia. Así ve que el conocimiento y la justicia van uniditos. Porque mejor les hubiera a ellos, le hubiera sido mejor a ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la marrana lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y qué difícil es salir de eso. Qué difícil es volver, como dice, el postrer estado va a ser peor. Imagínense de dónde nos sacó Dios. Imagínense la vida que llevábamos. Imagínense lo bonito que se vivió con Dios. Experimentaron su presencia, lo conocieron, lo amaron, se sintieron amados, pero por cualquier situación de concupiscencia, de pecado, lo abandonaron y volvieron a ser peores. Imagínense en ese estado peor. ¿Y quién podrá defenderlos? Dijo el Chapulín. Tremendo eso porque cuando el pastor nos enseñaba que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, dejó ese conocimiento, dejó en Isaías, dice, dejaron el conocimiento, dejaron el verdadero Dios y se volvieron a sus dioses y a todas sus cosas. Dios vino a ser para ellos enemigo. ¿Y quién los iba a defender? Fue Dios, que se convirtió en su enemigo. Entonces, tremendo eso. Segunda de Pedro, vamos al 3, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero mira lo que dice. Mira lo que nos dice a nosotros. Así que nosotros, amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el mismo error de esos inicuos. Esa palabra inicuos yo la busqué y dice que son malvados, que son injustos y que son personas perversas los que los hicieron caer. Así que nosotros, amados, sabiendo de antemano, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de esos inicuos, de esos malvados, de esos malos, caigamos nosotros también de nuestra firmeza. Y eso era lo que les decía Pablo a los otros. Tengo temor de que ustedes caigan de su firmeza, caigan de que se separen de la verdad y vayan a meterse en la mentira. El versículo 18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y en el ¿qué? Crezcamos, antes bien, es mejor para nosotros. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de los siglos. ¿Y por qué el Señor insiste tanto en ese conocimiento? ¿Por qué el Señor insiste tanto en que no nos olvidemos de permanecer en ese conocimiento? Aleluya. Yo escribí, estemos atentos, estemos alertas, estemos apercibidos por lo que el Señor nos está diciendo. Tengamos nosotros cuidado, siendo hoy hijos amados, tengamos cuidado de no caer en el error de esos malvados, de esos perversos, de esas personas
que son injustas. A lo que Dios, y lo que Dios nos está hablando es eso, que estemos apercibidos. Por eso a mí se me venía la palabra de Oseas 4:6, que el Señor ha insistido tanto aquí, nos ha dicho a través del pastor, y nos recuerda eso. Si quiere pongámoslo, Anthony, por favor. Oseas. Porque nosotros leemos una partecita, pero no leemos la otra. Ya voy, tengamos un poquito de paciencia para no perder. Oseas 4:6. Aquí el Señor estaba dirigiendo la palabra a los hijos de Israel. Y contendían, porque ellos contendían con los moradores de la tierra, desde el versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni qué. ¿Sí me están siguiendo? Vamos en la misma. Oseas 4, versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni qué. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen en homicidio tras homicidio, y todo eso es lo que sucede, y en eso es lo que permanecen. Entonces, ahí el Señor les dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves del cielo y aún con los peces del mar, van a morir todos. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Por qué qué? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí ven? Que todo habla de conocimiento. Ellos desecharon el conocimiento de Dios y vinieron fue a ser mentirosos, a perjuriar unos con otros, a matar, a hurtar, a adulterar, y en eso prevalecían en homicidios, y eso era el constante vivir del pueblo de Dios en ese momento. Y por eso dice, como desecharon el conocimiento, como no hay verdad en ustedes, como no hay misericordia en ustedes, ni hay conocimiento de Dios, entonces Dios decidió acabar con ellos, porque desecharon el conocimiento. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto ellos desecharon el conocimiento. Él los va a desarraigar del sacerdocio, los va a quitar de donde los puso, porque olvidaron la ley. Miren lo importante que es eso, se olvidaron de su palabra. Yo también me voy a olvidar de ustedes y de sus hijos. Tremendo eso, que Dios se aparte de nosotros y ya no tengamos esa protección, ya no tengamos ese muro y antemuro protector, ya no tengamos nuestra esperanza, porque Él es nuestra esperanza, nuestra roca. Entonces, hace mucho tiempo yo había leído Jeremías, y eso también me lo recordó el Señor, Jeremías 11, versículo 5 y versículo 8, porque Él había hecho un pacto con ellos, y por no oír su voz, el pacto fue destituido, o el pacto Dios no lo pudo cumplir, porque el pueblo no oyó su voz. Y como dice aquí en Oseas, desechó su ley, se olvidaron de su ley, y por eso Dios también los acabó a ellos. Jeremías 11. ¿Y por qué el Señor me acordaba de eso? Ya lo vamos a leer.
porque él está hablando a través del pastor que él nos va a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Y nos está guiando paso a paso de cómo entrar, de cómo permanecer, de no murmurar, de todo lo que, no hacer todo lo que el pueblo de Israel hizo. Entonces miren, ahí tiene por título un pacto que fue violado. O sea, Dios ya había hecho el pacto con ellos de que los iba a hacer entrar a la tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Bueno, leámoslo. Desde el versículo, les dije que el 5, leámoslo desde el 4. Ya en un versículo anterior, del versículo anterior que leímos, decía la palabra que ellos se habían olvidado del mandamiento grande, ¿verdad? Y aquí lo explica por qué se había olvidado el mandamiento grande. Mira, el cual mandé a vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Él había mandado que no se contaminaran con ningún otro ídolo, que no tuvieran otro Dios. Ese era el pacto, que ellos iban a ser un pueblo especial para Dios, por encima de todos los pueblos, que iban a estar consagrados y le iban a servir, lo iban a amar solamente a Él. Ese era el pacto. Y ahí dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oigan mi voz y cumplan mis palabras conforme a todo lo que yo les mandé. Y me seréis por pueblo y yo le voy a hacer a ustedes por Dios, para que yo pueda confirmar el juramento que hice a sus padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondieron, amén, así sea, Señor Jehová. Y él les respondió, pregona, ahí le está diciendo Jeremías, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y pónganlas, ¿por qué? Por obra. Pónganlas por obra. El versículo 7, porque solamente protesté a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto y los amonesté desde temprano y sin cesar, dice el Señor, hasta el día de hoy, diciéndoles, oigan mi voz, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y pasa lo mismo en Oseas, que lo acabamos de leer. Se alejaron de Dios, se alejaron de su ley, se alejaron del conocimiento de Dios y perecieron. Y ellos también, en Jeremías también, cayeron en esclavitud por haber abandonado la palabra de Dios, por haber alejado su corazón, por no oír su voz, por no guardar el pacto. El mandamiento grande que Él les había dejado era que se consagraran para ese único Dios, que Él era el único Dios celoso, grande. Entonces, ellos no oyeron la voz. Pero si nosotros atesoramos y obedecemos la voz de Dios, si obedecemos su palabra, lo que Él nos está enseñando, ay, hasta este versículo sí quería llegar yo. Mira lo que dice, Salmo 65:5. Salmo 65:5. Déjenme, yo lo busco aquí para no perder. Que me da preocupes de perderme. Ahora sí, si nosotros oímos, atesoramos, obedecemos la voz de Dios, su palabra, lo que Él nos está enseñando, la forma que nos está dirigiendo, si hacemos lo que Él nos dijo, humíllese bajo mi poderosa mano, que mucho nos los ha recordado, que nos inclinemos delante de Él, que tomemos la mejor parte como María y nos sentemos a sus pies y oigamos sus palabras, mira lo que Él va a hacer. Imagínense eso, con tremendas cosas, Él nos va a responder ¿con qué? Con su justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Si nosotros no hacemos como el pueblo de Israel y si nosotros obedecemos todo lo que Dios
nos está mandando con tremendas cosas. Imagínense qué son tremendas cosas. ¿Qué está esperando usted, mi hermanita Milce? Cuando Él dice tremendas cosas, ¿usted qué se imagina con esa palabra tremendas cosas para su vida? ¿Qué se imagina usted? Y vayan pensando que les voy a preguntar a sus hijos. Ministerio grande, hermana. Eso no es ministerio porque dijeron que la puerta era ancha y grande. Y no solamente para entrar al reino de los cielos, sino para cumplir el propósito aquí. Porque yo me imaginaba eso, y se va a abrir esa puerta grande. Y va a venir no escasamente, sino abundante. Esas tremendas cosas son las con las que Dios nos va a responder. Y por eso el diablo a veces no, siempre pone tropiezo y viene y pone pensamientos y viene y pone situaciones, porque ese sí sabe que Dios dijo que iba a hacer y va a hacer. Por eso es que Él no quiere dejarnos avanzar y llegar al conocimiento de Dios. Por eso es que Él no quiere que nosotros crezcamos, avancemos, nos multipliquemos. Por eso es que Él no quiere. Porque donde nosotros lleguemos a esas tremendas cosas, palo y palo le damos. ¿Cómo se imagina usted esas tremendas cosas, mi hermanita Yesenia? Dígame. Cuando tomas como ustedes tremendas cosas, igual se las van a decir. Mi hermanita no ve cómo se imagina esas tremendas cosas. Vea nuestra familia, como él lo ha dicho, familias completas, rendidas a los pies de Cristo. Entonces, eso es el anhelo de mi corazón. ¿Tú no te imaginas esas tremendas cosas? Poder ver todo lo que nos ha prometido. Ustedes no se imaginan esas tremendas cosas como viendo que uno recién algo que un momento se pare, que salga una pierna, un brazo. Son tremendas cosas. Yo entiendo lo de la familia, yo también lo pido igual. Mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, sus esposas, sus hijos, yo pienso en todas esas cosas. Pero yo me imagino esas tremendas cosas como él dice, que como él salió a predicar y a evangelizar y libertado y todo, yo me imagino esas tremendas cosas cuando uno va caminando en la calle y viene un drogadicto de esos que están bien, que hablan solitos y todo, yo me imagino que el Espíritu Santo, esa potencia y ese poder, como él dice, ahí venga, esté sobre uno y uno le traiga libertad así como el Gadareno, hoy, porque esas historias están en la palabra y fueron reales, pero eso se puede trasladar a este tiempo también. Yo me imagino esas tremendas cosas así, sanando, libertando, que si una persona se sane de cáncer, que ese cáncer se le salga ahí al momento. Esas son tremendas cosas. Tremendo. Juanse, ¿cómo imaginas esas tremendas cosas? Porque él dice que deberíamos de andar conforme al base varón perfecto. Tremendo. Yo decía dentro de mí, o yo entendía en lo que analizaba y todo eso, para eso él no quiere llevar a ese conocimiento. Para el ministerio, para crecer, para avanzar, para multiplicarnos, pero para que también a través de nosotros Él hiciera esas tremendas cosas. Porque la palabra dice que cosas mayores haremos nosotros. Y si Él hizo cosas extraordinarias, si Él hizo cosas tremendas, y la palabra está diciendo que a través de nosotros también va a hacer esas cosas tremendas,
pues imagínense, tremendo. Y no le pregunto más. Pues seguir. Listo, con tremendas cosas Dios nos va a responder. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros obedecemos su voz, si nosotros no hacemos como dice el pueblo de Israel, que ese conocimiento lo desechó, que le dio la espalda a Dios, que se fueron a hacer otras cosas. Entonces, también en Gálatas 6:9, Dios nos dice que no nos cansemos. Si Dios tiene esas cosas tremendas promesas, decía ya en 2 de Pedro, tremendas promesas a las que nos ha llamado, las que nos tiene preparadas. No nos cansemos de hacer el bien. Porque ahí dice, no a mi tiempo, no cuando yo quiero, a su tiempo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. ¿Sino qué? Si no desmayamos. ¿Para qué ese conocimiento? ¿Para qué llegar a la plenitud de ese conocimiento? Para esto, para ser fortalecidos con ese poder de su fuerza, y nosotros pensamos hasta el fin, como él mencionó, para que no nos cansemos. Si nosotros estamos insistiendo por una casa libre, por un esposo libre, por un esposo transformado, por unos hijos transformados, y ellos responden de otra manera, porque la situación es fuerte, porque la situación se vive difícil, porque la casa es difícil, de repente uno quiere hablar al papá y a la mamá y no se dejan, es difícil, un hermano, un hijo, un tío, un primo, bueno, queremos hablarle de Dios, pero esa persona está que no quiere nada con Dios, pero aquí dice, no nos cansemos nosotros de hacer el bien. ¿Cuál será hacer ese bien? Yo lo veía como permanecer en ese conocimiento. Si yo permanezco en ese conocimiento, si yo le clamo a Dios como lo estoy conociendo, que Él es un Dios que responde, si yo permanezco haciendo ese bien, buscándolo a Él, haciendo ese bien, a su tiempo, Él dice que vamos a cegar lo que queremos. No nos va a llegar otra cosa, a mí no me va a llegar lo que la hermanita Alicia está pidiendo. A ella le va a llegar lo que ella está pidiendo y a mí me va a llegar lo que yo estoy pidiendo. A mi hermanita Yesenia lo que ella está pidiendo, a mi hermanita Inodi lo que ella está pidiendo. A todos y cada uno nos tiene Dios, a todos nosotros nos tiene en cuenta de lo que estamos pidiendo. Y se ven las cosas difíciles, se ven las cosas que muchas veces lo imaginamos imposible. Pero Él dice que Él es el Dios de lo imposible, que de la nada Él hace todo. Dice que hace brotar agua en el desierto, ríos y manantiales y árboles donde hay un desierto, imagínense eso. Entonces no nos cansemos pues nosotros de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cegar, pero hay una palabrita ahí clave, si no desmayamos. Si no desmayamos. Y en la situación de la que le estoy diciendo, otra palabra, Romanos 12:21. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino tú con ese conocimiento del Señor Jesucristo, vence tú con el bien, vence el mal. Eso es lo que nos dice Dios. Si la situación está difícil, tú no debes de persistir, no desmayes, sigue orando, sigue clamando, sigue buscando, sigue rendido a la presencia de Dios, porque a su tiempo Él va a hacer como lo tenga que hacer. Pero tú persiste en el conocimiento, persiste en buscarlo a Él, persiste en entregarte, en honrarlo, en amarlo, en buscarlo, para que no seas vencido. No seas vencido, no te dejes vencer de lo malo, sino vence tú con el conocimiento del Señor, vence tú con ese bien, con ese conocimiento, vence el mal. Porque aquí hay otra tremenda palabra del Señor. Salmos 36, del 8 al 10. Salmos 36.
del 8 al 10. Tú fuiste el que fuiste traído. Tú fuiste el que Dios escogió. Tú fuiste el primero de esa siega o de esa familia, de esa cosecha. Tú fuiste la primera semilla traída para que tú aprendas de ese conocimiento, para que tú primero seas saciado, para que tú primero te alimentes y tú puedas con ese alimento y con ese conocimiento puedas tú vencer lo malo y no seas tú vencido de lo malo, sino que tú venzas con ese bien al mal. Mira tan bonito que dice: nosotros los que estamos aquí seremos saciados de la grosura de la casa de Él. Él nos abrevará de esos torrentes de delicia. Ese abrevar es saciar de agua, llenarnos, saciarnos de eso que necesitamos, de esos torrentes de esa delicia, porque con Él está el manantial de vida, y en esa luz de Él, en esa luz de su conocimiento, nosotros vamos a ver la luz. Él extiende la misericordia a todos los que lo conocen. ¿Por medio de qué? Del conocimiento, valga la redundancia, porque eso es lo que estamos aprendiendo hoy, del conocimiento. ¿De su qué? De la justicia. Y tu justicia a los rectos de corazón. Él extiende la misericordia y la justicia a los rectos de corazón, pero ahí hay una palabra muy clave a los que lo conocen, a los que se entregan a buscar conocerlo todos los días, más profundo, más profundizar más en ese conocimiento de Él. Y el 37:3. Mira lo que te dice el Señor en esta noche. Confía en Jehová y haz el bien, y vas a habitar en esta tierra, y Él es el que te va a alimentar de su verdad, por medio del conocimiento de Él, de todo lo que hemos aprendido. Por medio de ese conocimiento, Él nos va a apacentar de su verdad, o sea, nos va a alimentar. Así como dice el Salmo 23, que dice que en delicados pastos los pastoreará, ahí los está apacentando, ahí los está dirigiendo, ahí los está alimentando. Confiemos en Jehová, hagamos el bien, y Él nos va a permitir habitar en esta tierra, siendo alimentados por su verdad. Y el otro dice, y nos deleitaremos, si nos deleitamos en Él, pues Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero en esto de ser completamente saciados, hay una bendición y hay un privilegio, porque tú estás aquí, fuiste el primero, fuiste el que fuiste llamado, así como decía el Salmo 65, a Él le plació traerte a ti primero, a Él le plació llenarte a ti primero, alimentarte a ti primero, sanarte a ti primero, para que tú estuvieras preparado en el conocimiento de Él para ir a sanar a otros. Y lo bonito de Dios es en Juan 6. Juan 6, 44 y 45. Mira lo bonito que dice. Y dígale a la persona que tiene a su lado esto que dice aquí. Juan 6, cuando lo encuentre. Juan 6. Mira lo bonito. Ninguno puede venir a mí, le está hablando el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y tú serás enseñado por Dios. ¿Qué es eso? Conocimiento. Entonces dígale a la persona que tiene a su lado, o a la que tiene atrás si no tiene a nadie a su lado. Usted fue atraído por el Padre. El Padre lo trajo a esta casa para que fuera saciado durmiendo en su casa. Ya, el Padre lo trajo aquí. El Padre fue el que la escogió a usted.
La trajo aquí para que recibiera el conocimiento de su Hijo, para que usted fuera saciada del bien de su casa, de todo el bien que sale de su boca, como lo leímos al principio. Usted fue traído. Ninguno puede venir a mí, está diciendo el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajere. Y eso es lo que dice el Salmo 65. Bienaventurado al que el Padre atrajere a su casa, a sus atrios, para ser saciado del bien de su casa. Salmo 65, ponlo. 3, en el que nos confundimos hace rato. Y ya se me perdió. Mentiras, 4, papi. Bienaventurado el que escogieres, el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados Del bien de del tu bien casa. de su casa, Aleluya. de su santo templo. ¿Y qué es eso? Conocimiento, porque quiero que sea conocimiento de su palabra, conocimiento del Señor. Eso es lo que aprendemos aquí. Y qué bendición que tú hayas sido el primero, que nosotros hayamos sido los primeros. Pero ahí nos toca no ser vencidos de lo malo, sino vencer nosotros el mal con el bien. ¿Cómo? Con conocimiento, conociendo lo que el Señor nos dice, nos enseña, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él. Bienaventurados somos de estar aquí, bienaventurados somos de estar en su presencia. Bienaventurados somos de que, como dice la palabra, ese Espíritu Santo se haya sido revelado a nosotros, porque a muchos no ha sido revelado, y su verdad haya llegado a nosotros, su palabra haya llegado a nosotros. Por eso somos bienaventurados. Y si tenemos que ponernos a cuentas con Dios por haber dejado su palabra, pero antes de eso, en 1 de Juan 5:20, ahí hay otra palabra muy bonita del por qué somos bienaventurados, del por qué nos trajeron a su casa. Mira lo que dice la palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Conocimiento. Mira, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Por eso les decía, en el que acabamos de leer, dice Jesús, ustedes no vinieron a mí solitos, fue el Padre que los trajo. Y mira lo que dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Por eso somos bienaventurados. Por eso somos bendecidos. Por eso no nos podemos dejar vencer de lo malo, sino vencer con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento de Él, vencer lo malo. No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de esperar. No nos cansemos de luchar. No nos cansemos de soportar y de aguantar en este momento las situaciones. Porque decía Pablo, yo estoy preso. Pero qué bendición, yo estoy preso, pero yo sé que la palabra allá afuera está corriendo. Porque yo ya hice mi trabajo y la palabra sigue corriendo, la palabra no está presa. Yo sí estoy preso, pero sigo orando por ustedes. Yo estoy preso, pero estoy aquí. El Señor, es necesario que yo esté aquí para amonestarlo, para que la palabra llegue, para que la palabra los haga estar firmes, para que la palabra los haga estar fortalecidos y ustedes se comporten como verdaderos y dignos hijos de Dios. Entonces Pablo decía, yo me gozo en mis tribulaciones, yo me gozo en mis cárceles, yo me gozo en mis prisiones, porque sé que mi trabajo está hecho en ustedes y la palabra se sembró y ahí está el Espíritu Santo dirigiéndolos, ahí está el Espíritu Santo exhortándolos, ahí está el Espíritu Santo enseñándolos, instruyéndolos en justicia para que el fin sea que ustedes sean perfectos, como dice la palabra. Entonces, como les estaba diciendo, si tenemos que pedirle perdón a Dios por haber abandonado su palabra, porque no la estamos leyendo conscientemente, porque a veces la hacemos de apuro, porque a veces no habíamos entendido lo que significaba el conocimiento, lo que significaba esa palabra que nos lleva al conocimiento para que vivamos en la justicia de Dios. Si eso es así, yo te pido que cierres tus ojitos. Si te quieres poner en pie, ponte en pie.
pero hagamos una oración y pongámonos a cuentas con Dios y clamemos y pidamos que nosotros no seamos como el pueblo de Israel que desechó su palabra, que desechó su voz, porque él no es hombre para mentir. Él dijo: yo voy a hacer pacto con ustedes, los voy a levantar, ustedes van a estar por encima de todos los pueblos, ustedes van a ser mi pueblo, mis hijos, mi pueblo consagrado para mí, apartado para mí, y yo los voy a hacer entrar en tierra prometida, como Él nos lo está enseñando. Pero no dejen de oír mi voz, como dijo Jeremías. No dejen de oír mi voz, no permitan que sus corazones se vayan hacia otra cosa que no es Dios. Precioso Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. El conocimiento de tu palabra que nos lleva a conocer a tu Hijo Jesucristo y a ti, precioso Dios, porque tú es el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Llévanos a ese conocimiento, llévanos a esa profundidad contigo, precioso Dios. Como Pablo clamo, precioso Dios, para que todo el conocimiento y la sabiduría, la inteligencia espiritual, toda virtud, precioso Señor, que dice tu palabra, todo dominio propio que necesitamos, precioso Dios, como lo dice tu palabra, allá en segunda de Pedro, Señor, todo ese conocimiento venga, precioso Dios, a nosotros lo necesitamos con urgencia, lo necesitamos, precioso Dios, porque si ese conocimiento no está en nosotros, ¿cómo vamos a poder ser verdaderos hijos, Señor? ¿Cómo se van a desarrollar en nosotros los dones, los talentos, lo que tú tienes preparado? ¿Cómo se va a confirmar en nosotros tu buena palabra, tu perfecta voluntad, tu llamamiento santo, como lo leímos, precioso Señor? Necesitamos ese conocimiento. Buscar con diligencia, como tú lo dices en tu palabra, para que nuestra fe crezca y esa fe, precioso Señor, nos haga ser diligentes. Precioso Dios, para que tú añadas virtud en nosotros, para que ese conocimiento nos dé dominio propio, para que ese dominio propio nos dé paciencia, cuánto la necesitamos, Señor, para que podamos vivir en piedad, precioso Señor, y esa piedad nos lleve a que se presente en nosotros ese afecto fraternal, precioso Señor, y de ese afecto fraternal, precioso Señor, crezca el amor y que todas esas cosas, todos esos frutos de justicia, como lo acabamos de leer, abunden en nosotros, para que no estemos ociosos ni sin frutos, Señor. Porque tú dijiste que todo árbol que era plantado por ti daba frutos, Señor. Y lo daba al 100 por 1, al 60, al 30, pero daba, Señor. Llévanos a ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Señor Jesucristo conocerte a ti, Padre. El Padre que está sentado en el trono, precioso Dios santo y sublime. Para que nuestra vista no esté corta, Señor. Para que nuestra vista no estemos ciegos, Señor. Para que no olvidemos que un día fuimos purificados por ti, precioso Dios. Para que no olvidemos que ese sacrificio que tú hiciste, lo hiciste hasta obedecer hasta la muerte, Señor, por nosotros. Que no olvidemos que fuimos purificados por ti y que tú perdonaste todo pecado antiguo, que tú nos limpiaste, Señor. Que procuremos estar firmes, Señor, en nuestra vocación, en esta casa, en tu presencia, en la elección que hicimos de creer en ti, de tener fe en ti, Señor, de poner nuestra esperanza en ti, porque eso lo decía Pablo, con certeza, yo sé en quién he puesto mi esperanza, por eso nada me conmueve, por eso nada me separa del amor de Dios, porque yo tengo el conocimiento, porque me he arraigado tanto en el conocimiento de su palabra, que yo estoy firme, así me azoten, así me golpeen, así me vituperen, así se burlen, así me peguen. Yo estoy firme en la esperanza que he puesto en ti, Señor. Y eso nos falta, papá. Yo creo que nosotros no lo podemos decir con certeza como lo decía Pablo. Si nos dicen muy, nos entristecemos, papá lindo. Si nos llaman la atención y ya queremos salir corriendo. Danos, precioso Dios,
el ser fortalecidos con esa potencia que dice tu palabra, el ser llenos del poder tuyo, Señor, de tu gracia, de tu gloria. Precioso Dios, lo necesitamos, papá lindo. Lo necesitamos, precioso Dios. Lo necesitamos, amado Dios. Anthony, esta es mi oración, oración larga. Lo necesitamos, papá. Lo necesitamos, precioso Dios. Es tu palabra la que tiene que dirigir cada uno de nuestros pasos. Es tu palabra la que tiene que dirigir las oraciones, las decisiones que tomemos. Es tu palabra la que nos tiene que dirigir, precioso Dios, en esas decisiones. Si lo hago o no lo hago. Si sé que está mal, si sé que me va a llevar a separarme de ti, ya habiéndote conocido, ya hoy entendí que si me separo de ti, mi postrer estado va a ser peor. ¿Y quién me va a librar, precioso Señor, de eso? Si habiéndote conocido, precioso Señor, dice la palabra, más vale no haberlo conocido, pero cómo no, si es lo más precioso que nos ha pasado. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Que tu presencia se derrame, que tu conocimiento venga a nosotros de tal forma, precioso Dios, que ya no seamos nosotros, sino tú en nosotros, como lo decía Pablo, Señor. Yo quiero ser un reflejo de ti, como lo dijo Juan, Señor. Queremos ser un reflejo de ti, precioso Señor, por eso rendimos todo lo que somos. Te entregamos nuestra cabeza dura, te entregamos toda rebeldía, te entregamos toda soberbia, te entregamos todo orgullo, precioso Dios. Ponemos delante de ti, precioso Dios, todo argumento, todo lo que no nos permite que crezcamos en el conocimiento de ti, precioso Dios. Porque hay tantas y tantas y tantas, precioso Dios, promesas. Porque hay tantos y tantos beneficios y alcanzamos ese conocimiento pleno en ti, Señor. La plenitud tuya que nos llene en cada área de nuestras vidas, Señor. La plenitud tuya que llenes a la fibra más profunda, Señor, de nuestro ser. Para que ya no reaccionemos, Señor, con enojo, con iras, con contienda, Señor. Para que la tristeza ya no sea quien nos gobierne, para que la ansiedad no sea la que nos gobierne, Señor, para que la desesperanza no sea la que gobierne. Ahí nos dijiste tu palabra, buscamos el mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque al debido tiempo, si esperamos en ti, tú vas a responder. Tú vas a responder con justicia, con verdad. Precioso Dios, te necesitamos, Espíritu Santo. Pero entrega, díselo, te entrego todo, con lo que me ha podido mi mente, con lo que me ha podido sacar de mi mente, con lo que me ha podido vencer en mi corazón. Porque sin ti, si tú no estás, ¿quién va a pelear por nosotros? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a librar, Señor? Esta es nuestra oración. Esta es nuestra oración. Porque te amamos, tú lo sabes, Señor, que amamos. Te amamos, pero nuestras fuerzas humanas son limitadas. Si no nos humillamos delante del Espíritu Santo, si no nos humillamos bajo tu poderosa mano y dejamos que tu Espíritu Santo sea el que obre, no vamos a poder llegar al conocimiento pleno de ese varón perfecto. Desea su palabra, ese conocimiento tuyo en mi vida todo tiempo, Señor. En cada momento confiemos en tu palabra. Y que esa palabra sea mi seguridad en tiempo de desesperanza, en tiempo de angustia, en tiempo de tormenta. Esa palabra me haga vivir de tu justicia, precioso Dios. Delante de nosotros, Señor, cada momento, Señor, confiemos en ti. Aleluya. Esa palabra sea mi seguridad. Y todo lo que soy.
Dile, te amo, precioso Dios. Te amo, precioso Dios, te amo. Y porque quiero corresponder a tu amor, necesito ser transformado. Necesito y anhelo hoy, si yo no lo había entendido, si no lo había visto, si no lo había leído, si no lo había comprendido, si no se me había sido revelado, es por medio del conocimiento del Señor Jesucristo y por medio del conocimiento del Padre que vamos a llegar a esa transformación verdadera, que vamos a hacer esos hijos dignos, que vamos a hacer esos siervos para alcanzar la plenitud de Él, para alcanzar el propósito, el cumplimiento del propósito por el cual Él nos dio la vida. Te bendecimos, precioso Dios, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a ese conocimiento pleno. Llévanos a no separarnos de ese conocimiento, porque de ese conocimiento vamos a recibir tantas y tantos beneficios, precioso Dios. Tanto lo que necesita un verdadero hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra se queda anclada en cada mente y en cada corazón, Señor. Y tú vas a orar con tu poder. Porque tú eres el único que revela, tú eres el único que nos guía, Espíritu Santo, a ese conocimiento pleno, a esa verdad, que vivamos en esa verdad. Tu palabra es la verdad, en esa justicia. David lo decía, es tu palabra la que me vivifica. Estoy en tiempo de angustia, me siento mal, me siento triste. Tu palabra es la que me vivifica. Tu palabra, Señor, es la que me vivifica, Señor. Porque tú eres, oh Jehová, justo y rectos son tus juicios, tus testimonios que me has recomendado, esos que me has dicho que guardes, que yo guarde. Estoy en Salmo 119, 138. Tus testimonios que tú me has recomendado que yo los guarde, yo sé que son rectos y son fieles. Que me consuma tu celo, Señor, que me consuma por tu palabra, precioso Dios, porque yo soy pequeño y me siento desechado, mas yo no me he olvidado de tus palabras. 141. Yo no me he olvidado de tus mandamientos, porque mira, ese mandamiento es tu justicia, y tu justicia es eterna, y tu ley es la verdad, y en esa verdad es que vamos a permanecer firmes, Señor. Te bendigo, precioso Dios, te doy gracias por tu palabra, papá lindo. Te doy gracias por tu palabra y por los corazones y las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. No los dejes, no los sueltes de tu mano. Llévalos, redargúyelos, inquiétalos en sus corazones y en sus mentes. Llévalos más profundo en ti, al conocimiento tuyo. Y verdaderamente va a haber un cambio y una transformación en nosotros. Te damos toda la gloria, precioso Dios. Te damos la gloria, Padre. Te damos la gloria, Hijo. Te damos la gloria, Espíritu Santo. En esta casa te bendecimos, precioso Dios. Amén y amén. Mientras mis hermanitos, Dios los bendiga.